Tema que tengo para hoy, hermano, es un tema muy importante. Bendito sea el Señor. Mire, mis hermanos, aquí yo escribí algo. Esto lo vi yo en una película, esta frase, y me llamó mucho la atención. Yo la escribí y dije, wow, pero qué interesante está esta frase. Y me quedé meditando un poco en ella y dije, bueno, sería bueno para argumentar un mensaje con ella, para ver si nosotros pues dejamos de estar haciendo tanto prejuicio sobre los demás y juzgar por vista y no ser amable con los demás. Aquí dice, ser amable con todas las personas, porque alguna especie de batalla están peleando algunos igual que tú. Eso fue la frase que yo escuché. Ser amable con todas las personas, porque por alguna especie de batalla, están peleando igual que tú. O sea, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que todas las personas que usted encuentra en las calles y todas las personas que usted hace contacto visual con ellos, desde que usted se levanta, cuando usted sale a la calle, cuando sale para el trabajo, cuando sales a las tareas domésticas que nosotros hacemos diario, siempre hay personas que se levantan con algún problema. A veces nos levantamos pues bien, normal, nos sentimos bien de ánimo, nos sentimos felices, pero no todos, hermanos, es igual. Hay personas que han pasado las noches quizás sin dormir, porque tuvieron insomnio, quizás tuvieron una dolencia, quizás están atravesando por situaciones difíciles que no lo dejan dormir, que no lo dejan estar en paz y estar tranquilo. Bendito Dios, y a veces nosotros, pues, le pasamos por el lado a alguien quizás que conocemos y quizás esa persona no nos saluda porque quizás está enfocado en sus problemas que tiene y nosotros empezamos a hacer prejuicios. Pero qué odioso es fulano, mira, me pasó por el lado y ni siquiera me saludó. Y empezamos, ya usted sabe, a hablar cosas que no debemos de nosotros hablar. Bendito sea el Señor. Hermano, y para esto traigo un verso bíblico aquí en el libro de Zacarías, capítulo 7, verso 9 en adelante. Dice, vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad, haced misericordia y piedad cada cual con su hermano, no oprima a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Aquí vemos lo que la palabra de Dios no confirma con lo que yo quiero enseñar en la noche de hoy. Ser amable con todas las personas porque alguna especie de batalla están peleando al igual que tú. Bendito Dios. Aquí vemos que lo primero que dice el Señor, que está diciendo, juzgad conforme a la verdad. Pero ahí está el punto, que nosotros no sabemos juzgar conforme a la verdad. ¿Por qué? Porque ¿qué sabemos nosotros? ¿Qué está pasando con esa persona? No sabemos nosotros qué le ha sucedido a esa persona. Por eso no debemos de juzgar. La amabilidad es el poder que Dios nos ha dado para abrir los corazones duros, hermanos, para conquistar las almas obstinadas y para llevarla a una comprensión de su propósito. O sea, Dios tiene propósito con las personas, pero si nosotros somos arrogantes, si somos personas iracundas, si somos personas odiosas, si somos personas que nos creemos mejores que los demás, si pensamos que no podemos ser amables con algunas personas que nos pasen
por la mañana por el lado o que tenga un contacto visual con nosotros a cualquier hora del día, no vamos a decir nada más en la mañana, pues eso lo podemos tener en el trabajo. Aquí en la peluquería vienen gente de diferentes razas, gente con diferentes problemas, gente que tienen pues muchísimas cosas en su mente, hermano, y a veces hasta se desahogan con uno y empiezan a contarte los problemas de ellos sin ni siquiera tú preguntárselo. Ahora bien, ¿cómo nosotros debiéramos de responder a las personas que están teniendo este tipo de situación? ¿Cómo nosotros debiéramos de responder? Esa es la pregunta. Hermano, hay personas que sí, ellos vienen y se desahogan con uno y usted tiene que oírle. Hay que mostrar la amabilidad y sin juzgarle. No podemos de juzgar a las personas conforme, como dice aquí, juzgar conforme a la verdad. Porque a veces juzgamos, pues, hermano, muchas veces juzgamos mal. A veces viene una persona y te cuenta una situación. Una esposa te cuenta una situación con su esposo. Y escuchamos solamente la campana de esa persona. Pero para nosotros hacer un juicio verdadero, debiéramos de escuchar a la otra persona. Para nosotros saber cómo debemos de juzgar a esa persona. ¿Quién es el culpable? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién es que está fallando en una área o en la otra? Amén, porque si a veces nada más escuchamos una campana, pues le vamos a dar toda la razón a esa persona y cuando viene a ver, esa persona está mintiendo. Pero no debemos de emitir un juicio de inmediato. Tenemos que escuchar y ser amables con las personas, pero no debemos de emitir un juicio. ¿Por qué? Porque no sabemos si esa persona nos está mintiendo y porque hay personas así que mienten a otra persona con sus problemas, pero es para ellos sentirse bien y llenar su ego. Cuando llenan su ego, se sienten bien. Y aún sabiendo que ellos no tienen la razón, pues eso le dice a ellos, en su inconsciente, le dice que sí tienen la razón y se creen su propia mentira. Acuérdense que una mentira que se repite varias veces se convierte en una verdad, aunque no sea una verdad del todo. Pero para esa persona sí se convierte en una verdad. Nosotros tenemos que saber cómo juzgamos. Bendito sea el Señor. Tal vez hay personas que usted se encuentra con ellos y usted no sabe si lo corrieron del trabajo y tienes deudas. O sea, debemos de ser amables porque, bueno, una persona que usted se confronte con ella, se encuentre con ella y esa persona ha salido, pues lo han botado de su trabajo y esa persona tiene compromisos, tiene deudas. Usted no crea que esa persona no va a estar bien, no va a tener un equilibrio mental bien, porque está pensando, está maquinando, y sea que nosotros, hermano, esa persona se acerque a nosotros y tenga la confianza de contárnoslo o de no contárnoslo, debemos de ser amables. Si no nos lo cuenta, también debemos de ser amables con ese tipo de personas, porque no sabemos si esa persona está atravesando por esa situación. Imagínese que usted es el proveedor de la casa, usted es el que lleva el sustento, el pan de su familia, sea mujer o sea hombre, puede ser el proveedor o la proveedora de la casa, pero debemos de entender que hay situaciones que son incómodas para alguna persona, pero por eso nosotros, hermanos, no debemos de juzgar a la ligera a la persona, porque no sabemos si está atravesando por ese tipo de situación de que ha sido botado de su trabajo, corrido, como decimos, y tienes deuda aparte. Porque si usted lo botan del trabajo, pero usted no tiene deuda, usted por lo menos está más tranquilo. Pero acuérdate, cuando usted lo botan de su trabajo y tienes deudas que avanzan, que cobran intereses, usted no se va a sentir bien. Usted se va a sentir atribulado, se va a sentir, pues, hermano, entre la espada y la pared. Esas son situaciones que usted siente opresión, se turba, no duerme, se le va el sueño, porque está atravesando por una situación difícil, hasta que usted no tiene
pues ese trabajo, usted no asienta su corazón a paz. Hermano, es difícil. Solamente una persona madura y que haya alcanzado el conocimiento del Altísimo y sea maduro, puede tener esa tranquilidad y esa paz. Ahora bien, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué conductores somos nosotros para ese tipo de personas si nos encontramos con este tipo de personas? Nosotros debemos de darle esperanza a esa persona, pero ¿se la damos cómo? Es nosotros dándole un buen trato, es nosotros acogiendo a ese tipo de personas. Hermano, esta es una de las cosas que pueden suceder. No estoy diciendo que sea, pero puede ser que esté atravesando por este tipo de situación. Pero nosotros debemos de mostrar un carácter de amabilidad, porque pueden darse varias situaciones y nosotros no saber lo que está atravesando esa persona. Pero este es un tipo de situación que puede estar pasando. La palabra de Dios nos recomienda en Filipenses, capítulo 4, verso 5, dice que su amabilidad sea evidente en todos. El Señor está cerca. Está diciendo que la amabilidad tiene que ser evidente en nuestra vida. Hay que algo que sea evidente, algo que se muestre, algo que se deje ver. Alguien que lo aprecie, que diga, sí, esta persona es amable, me atendió bien. Por ejemplo, nuestra hermana Wendy trabaja en una tienda. Ella tiene que ser muy amable con los clientes que entran a su negocio, a donde ella trabaja, porque allí entra todo tipo de personas con diferentes humores, con diferentes personalidad, diferentes razas, cultura, ideología. Ella tiene que tener mucha amabilidad. ¿Por qué? Porque ese tipo de personas tiene que saberse cómo se tratan. Ella quizá puede tratar su raza y conocer. Ya, pues nosotros los dominicanos no entendemos. Pero cuando usted se encuentra con otra persona que es de otra raza, de otra nacionalidad, y sabemos que hay varias, nosotros debemos de mantener esa amabilidad para poder complacer a esa persona. En el caso ya de donde usted está trabajando en un negocio, mayormente, que es donde atendemos varias personas, debemos de ser amables con los demás, porque la palabra nos lo refiere, que su amabilidad sea evidente en todos. Está diciendo que muestre tu amabilidad. Hermano, que aunque usted no tenga un buen día, muéstrele la empatía suya a otra persona. Que aunque usted no se sienta con un humor del todo, pero usted no tiene que llevar un problema que usted tiene a su casa, llevarlo afuera. Ya esto es el consejo que nosotros debemos tener. Acuérdense que lidiamos con personas que no conocen de Dios, que no son creyentes. El creyente es el que tiene que dar ejemplo. El mundo no nos puede dar ejemplos a nosotros. Nosotros tenemos que darle ejemplo al mundo. Y lo vamos a hacer, pues, de una manera decente, con principios, con valores, con educación. Si tenemos educación y tenemos principios, tenemos valores, vamos a dar un buen ejemplo a las personas que nos rodean. Yo siempre soy una persona amable, cariñoso, con toda la persona, hermano, con los niños, con hombres, con mujeres, con todo el mundo. Yo soy así. Tengo ese afecto natural para las demás personas. Porque yo creo que a Dios le agrada que seamos con una naturaleza afable, que seamos personas cariñosas, amorosos, que tengamos empatía con todas las personas. Porque eso le puede cambiar el día a una persona, le puede cambiar la situación. Imagínese una persona que está atravesando por una situación bien extraña. Ya yo hablé del trabajo y de las deudas. A lo mejor tiene problemas matrimonial una persona y sus emociones no tan bien. Dicen que cuando una persona, cuando un hombre mayormente tiene problemas matrimoniales,
es cuando el hombre se vuelve más agresivo, es cuando el hombre muestra la naturaleza salvaje, es cuando el hombre, pues, puede tener un problema con cualquiera. Porque no sé qué nos pasa a nosotros los hombres, pero cuando estamos siendo afectados en el hogar, con nuestras parejas, para los que tienen su pareja, esto pues lo hace como agresivo, se vuelven odiosos. Y esto yo se lo digo porque yo le he visto este tipo de situación. El hombre puede tener muchísimos tipos de problemas, pero lo que lo hace más agresivo al hombre, estoy hablando de la parte del hombre masculino, lo que lo hace más agresivo es esto. También las mujeres, cuando tienen ese tipo de problemas, también son muy afectadas. Y si nosotros nos encontramos con esta persona, hermano, también que tiene este tipo de problemas, debemos demostrar en toda su ancha la amabilidad, la empatía con los demás, hermanos, porque no sabemos, gloria a Dios, qué situación está viviendo esa persona, y nosotros pues Dios nos usa para darle una mano amiga, sea un consuelo, sea cualquier cosa, hermano, que nosotros le demos, pero que le brindemos hasta una sonrisa, un Dios te bendiga. Amén. A veces nos damos cuenta por las expresiones faciales de su rostro de que la persona no está bien, de que hay algo que esa persona tiene en sí. Aquí dice, hermano, en el libro de Colosenses 3:12 dice: por tanto, como escogidos de Dios y santos y amados, revístanse de afecto e entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. La palabra de Dios nos recomienda que nosotros tenemos que tener todos estos atributos divinos, o sea, virtudes, para lidiar con cualquier situación. Vea lo que dice la palabra. Por tanto, como escogidos de Dios, ya somos escogidos. Y nos dice santos y amados. ¿Por quién somos amados? Por el Señor. Dice, revístanse. Se está diciendo que este debe de ser el vestuario, las vestimentas que nosotros tenemos que tener, se llama esta. Dice, revístanse de afecto e entrañable. Una persona que tiene afecto e entrañables, dice así, y de bondad. Está diciendo que lo primero es la bondad. Tenemos que ser bondadosos con las personas. Cuando somos bondadosos, hermano, decimos muchos, una persona con bondad en su alma es lo más hermoso que uno puede reflejar. Usted le da un abrazo a una persona y se lo da con bondad, se siente ese abrazo, se siente esa calidez, se siente como esa belleza interior, interna que tiene esa persona. La humildad también es una virtud que nosotros debemos de tenerla. Cuando una persona pues tiene estos tipos de problemas, ya mencionado, hablé, una persona botada del trabajo y con deuda, otro que tenga problemas matrimonial en su hogar y sus emociones no están bien, debemos de estar revestidos de bondad, de humildad, ser humilde. La palabra de Dios dice que Dios al humilde lo mira de cerca, da gracias al humilde. Dice, pero al altivo dice que lo mira de lejos. O sea, la humildad tiene que ser una de los atributos divinos que debemos de portar. Bondad, humildad. Estos, hermanos, son pues lo que a nosotros nos debe de vestir. Debemos de vestirnos de bondad. Usted sabe que hay personas que se visten, pues, diríamos nosotros, de pamparantes. Se visten con una ropa, pues, de gala, como dicen, muy llamativa, donde expresan su orgullo, su vanidad, su altivez, su vanagloria de la vida, y expresan con los atuendos que portan, pues expresan su materialismo a las cosas del mundo. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros debemos de vestirnos, pero dice
de afecto entrañables. O sea, ese afecto tiene que estar en nosotros para todas las personas. Dice de afecto entrañable y de bondad, humildad y amabilidad. Vean aquí la palabra. Debemos de ser amables. Ya se lo he dicho, lo que es la amabilidad. Usted siendo amable, se gana a la persona más odiosa, se gana a la persona más agresiva, se gana a la persona más, hermano, más incrédulo. Puede conquistar el corazón de cualquier persona cuando somos amables. Cuando portamos la paciencia, así como Cristo ha tenido paciencia con nosotros, para esperar en aquellas personas, pues hay personas que a veces le hemos predicado por muchos años y le hemos estado hablando, y con nuestra paciencia pues vamos a ganar sus almas. ¿Por qué? Porque vamos a mantenernos dándole palabra, aliento, esperanza, siempre repitiéndole lo mismo, hasta que un día ellos entiendan de que sí, deben de darse la vuelta. Pero esto tienen que estar, estas virtudes divinas que ya he mencionado aquí, para que nosotros podamos pues ganarnos a ese tipo de personas. O también, hermano, podemos encontrarnos personas que estén atravesando por enfermedades. Acuérdense que cuando una persona está atravesando por las enfermedades, no es una persona, sino es una persona que es creyente, que no tiene fe, no la está pasando bien. Acuérdense que las personas no creyentes se aferran mucho a la vida humana, a la vida material, a la vida que es pasajera. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos ven es humano. Ellos no tienen una esperanza de vida eterna como la tienes tú y como la tengo yo. Pues usted o yo recibimos la noticia de que tenemos una enfermedad incurable. Dios nos libre mal, y si así Dios lo quiere, pues gloria a Dios, como quiera. Imagínense que sea el caso. Pero nosotros, aunque por el momento sí nos entristecemos, pero no de a fondo, hermano, porque nosotros entendemos que tenemos un Dios todopoderoso que nos puede curar. Pero también dice la palabra que si vivimos, vivimos para el Señor, y que si morimos, morimos para el Señor, porque del Señor somos, dice la palabra. O sea que en nosotros hay una entidad. Nosotros tenemos esperanza, tenemos confianza, tenemos protección divina, sea que estemos en esta tierra o que nos vayamos de este mundo. Pero somos diferentes a aquellos que no conocen a Dios. Por eso debemos demostrar este tipo de empatía con los demás. Ya mencioné que puede ser que haya sido corrido de su trabajo y tener deuda. Dije también que puede ser que tenga problemas matrimonial y sus emociones no estén bien. Y también dije que hay personas que pueden estar atravesando por las enfermedades. Imagínense una persona no creyente y que está atravesando por una enfermedad incurable y que haya sido desahuciado de los médicos. Como ayer vino una persona y me dijo que se sentía mal porque él tenía cáncer, tiene diabetes, creo que me mencionó presión alta, no sé cuántas cosas, enfermedades me mencionó. Y yo le dije, pero hable con el Señor, hable con Cristo. El Señor te escucha si tú te humillas y si tú hablas con Él. Dios es todopoderoso, además Cristo te puede sanar. Él es poderoso y te puede sanar, le dije. Y dice, ¿tú crees que Dios podría darme 10 años más de vida? Digo, no 10, Cristo te puede dar más de ahí. Más de 10 años puede darte Él, para que te siga gozando con tus nietos que tú tienes. Hermano, y empecé a hablar con este hombre, y este hombre le cambió el rostro. Vi en sus rostros, en sus expresiones faciales de su cara, que le cambió como
como que tomó esperanza, como que pudo ver una luz al final del túnel. Porque eso es lo que nosotros debemos de hacer. Cuando hay una persona que tiene algún problema, nosotros debemos de acudir para ayudar a esa persona. Este señor se acerca a mí y me cuenta sus problemas. Pero ¿qué tengo yo que hacer? Con toda la amabilidad y la paciencia y la humildad y la bondad, debo de darle palabras que cambien su estado de ánimo. Debo de darle una palabra de esperanza. Debo de decirle que no es todo está perdido, que hay una esperanza, que hay una luz que se llama Cristo. Que él puede ser transformado, que Dios le puede sanar. Y esta persona se fue alegre. Yo vi en su rostro que se fue muy alegre. Aquí dice, hermano, en el Proverbio 15:1 dice, la respuesta blanda calman el enojo, pero la agresiva echan leña al fuego. ¿Usted ve? Si este señor viene y me dice a mí, no, que yo tengo cáncer, y yo le digo, a mí qué me importa que usted tenga cáncer, que muérase, que tengo yo que ver. ¿Usted se imagina que yo le responda de una manera así? Porque quizá yo vengo con un problema de mi hogar, o sea cualquier otra cosa que yo esté atravesando, y yo le respondo a esta persona de esta manera. ¿Qué usted se cree que yo estoy haciendo con esta persona? ¿Lo estoy matando? Ya lo estoy matando. Es un muerto vivo, se podría decir, porque no estoy aportando nada a su problema. Y nosotros no estamos en esta tierra para destruir, estamos para edificar, estamos para levantar al que se cae, estamos para vendar al que tiene una herida, estamos para quitarle el hambre al hambriento, estamos para quitarle la sed al sediento. Para eso Dios nos ha establecido, para eso Dios nos ha llamado. Nosotros somos, hermano, la esperanza de Dios en esta tierra. Usted diría, ¿cómo así, varón, la esperanza de Dios? Sí, somos la esperanza de Dios. ¿Por qué usted dice eso? Dios es todopoderoso. Sí, Dios es todopoderoso y Él puede hacer lo que Él quiera y a la hora que quiera y como Él quiera. Pero Dios no le ha placido que sea así. A Dios le ha placido que su iglesia esté involucrada en los asuntos terrenales que concierne al Señor. O sea, Dios nos ha involucrado en el proyecto de la salvación de los seres humanos del mundo. Dios nos ha incluido en ese proyecto. Y nosotros somos los colaboradores del reino de Dios. Somos trabajadores, somos empleados de Dios. Y somos nosotros esas personas que Dios cuenta con nosotros para darle esperanza a otro que no tiene. Sí, para rescatar a aquellos que andan en la oscuridad y en las tinieblas. Hermano, pero si nosotros nos enfocamos de verdad en este proyecto de Dios, porque Dios cuenta contigo y cuenta conmigo para este proyecto, nosotros vamos a ser, hermanos, unos colaboradores del reino de Dios que Dios va a exaltar en el momento indicado. Y vamos a ser bien pagos y bien premiados. Pero si nosotros, pues, no prestamos atención a este oficio, que es un oficio que nos lleva a la vida eterna, hermano, lo que va a acontecer con nosotros entonces es que vamos a ser menospreciados por el Señor y apartados de su presencia para siempre. Así que, hermano, tenga usted pendiente que Dios cuenta con nosotros para ayudar a otra persona. Créalo. Créalo que usted le puede cambiar la vida a otra persona en el día a día. Uno no sabe si una persona está atravesando por problemas emocionales desde su infancia. ¿Cuántas personas hay, hermano, que están atravesando por problemas emocionales desde su infancia? Acuérdese bien que si usted no tuvo una buena crianza, y a usted lo criaron mal, donde usted recibió muchas palabras negativas, como yo he visto madres y padres y tíos y primos diciéndole a niños pequeños, vete de ahí, tú no sirves para nada, tú eres un inútil, tú eres un bruto, tú eres un perverso. Empiezan a decirle cosas, muchachos del diablo, así le dicen, tú eres hijo de qué sé yo quién.
hermano, y empiezan a decirle cosas negativas a los niños y a decirle palabras feas, tanto en las escuelas como en el mismo hogar. Hay padres que pues no tienen el conocimiento de que una palabra mal dicha que usted le diga a sus hijos, usted lo puede herir profundamente y usted puede dañar la infancia de ese niño y marcarlo para toda la vida. Un niño que no se siente amado por sus padres, hermano, esto es grave, porque la falta de amor en un padre hacia su hijo es algo que es muy doloroso, porque yo he visto personas que nunca no le dieron ese tipo de privilegio. Por ejemplo, yo le puedo decir que yo no tuve ese privilegio. Yo no tuve el privilegio de que mi mamá me agarró y me dio un abrazo y me dijo, te amo, hijo mío. Mi mamá nunca hizo eso. Que yo recuerde, nunca. Yo nunca vi esa amabilidad conmigo. Y yo, déjeme decirle que yo antes, yo lloraba mucho y me deprimía mucho. Yo no entendía el por qué yo me deprimía. Yo sentía una depresión fuerte, 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 y no sabía el por qué. Y yo me soñaba llorando, y yo acusaba a mi mamá con el dedo, le decía, tú eres la culpable de que yo hoy esté así, porque tú no me diste amor cuando yo era niño. Hermano, y yo en oración, en un día en depresión, y llorando, y yo, Dios, ¿por qué yo me siento tan mal? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Por qué no me siento bien? Y el Señor habló a mi espíritu, y el Señor me dijo el por qué. Me dijo, lo que pasa que tu madre no te dio amor cuando tú eras niño, y ese vacío se quedó en ti para siempre. Porque cuando usted está en la edad de la niñez, según el Señor me dio a entender, es que usted necesita ser inundado de amor. Dele mucho beso a sus hijos, dele muchos abrazos a sus hijos, dígale que usted lo ama, dígale que ellos son hermosos, que ellos son importantes, béselo, dele mucho beso a sus hijos, dígale que sus hijos son el preciado tesoro que Dios le ha dado. Amén. Sea cariñoso con sus hijos, mime a sus hijos, ore por sus hijos, declare palabras de sabiduría sobre sus hijos. Dígale, tú eres el niño más inteligente, o la niña, tú eres una princesa. Dígale palabras, hermanos, que marquen a los hijos, pero que los marquen con palabras buenas, que ellos se crean. Mire, el compañero mío de trabajo aquí, Bla, me dice Bla que en su infancia él se creía que él era muy lindo. Y él se muere de la risa contándome eso, porque él dice que su mamá, que su papá le dieron mucho amor y que lo trataban como un rey, que sus hermanas lo adoraban, lo querían muchísimo, y que él decía, pues yo pensaba que yo era bonitísimo, porque era que me daban tanto amor, que yo me creía que yo era una cosa, ella habla así, él dice, una vaina, dice, esas son las expresiones de él. Hermano, y yo veo que él tiene una autoestima alto. Entonces, eso se cultivó cuando era niño. Entonces, nosotros debemos de cultivar en los hijos esa identidad de que ellos son importantes, de que ellos son valiosos, de que ellos son nuestros preciados tesoros, de que ellos son sabios, de que son inteligentes. Yo a mi hijo, yo lo crié así. Yo no lo crié como a mí me criaron. Yo no le llevo rencor a mi mamá, ni nada de eso, porque yo superé todo eso. Gracias al Señor. No le guardo ningún tipo de rencor a mi madre, ni nada de eso. Pero a mi hijo, yo dije, yo no voy a criar a mi hijo como a mí me criaron. Yo voy a darle amor y voy a hacerlo sentir que él se sienta como un príncipe, como un rey. Todavía, hermano, yo llamo a mi hijo, le digo, Justin, cierra tus ojos que voy a orar por ti. Y él empieza a escucharme, y yo empiezo a declarar palabras sobre mi hijo. Le digo, mi hijo, tú eres un hijo bendecido, tú eres un hijo lleno de sabiduría, a ti te va a ir bien en la vida, yo veo en ti prosperidad, tú vas a tener un buen matrimonio, tú vas a tener muchos hijos, tú vas a ser bendecido,
tú vas a ser un hijo próspero, yo veo que tú tienes más oro que tierra, yo veo que tú eres un hijo que los lagares están rebosantes, no te falta nada, tú estás en abundancia, y empiezo a declarar palabra de bendición sobre ese muchacho como usted no se imagina. Porque eso es, hermano, lo que yo le he enseñado a él desde pequeño. ¿Usted sabe lo que él me dice? Él siempre tiene en su corazón que él va a ser próspero, que él es una persona que nació con un don especial. O sea, él se siente muy seguro, porque esa seguridad yo se la creé desde pequeño. Entonces nosotros debemos de esas personas que vemos que tienen un ánimo caído, que vemos personas que han atravesado por problemas, pues, de cualquier faceta en la vida, sea que tuvo una infancia mal, sea que no tenga identidad. Hay personas que no tienen identidad, que tú lo ves con una autoestima que por nada se entristece, que por nada se deprimen, que se sienten inútiles. De hecho, yo soy de los que digo que las personas que se empoderan, mayormente veo que mucho les pasa a las mujeres que toman ese empoderamiento es porque tienen una falta de identidad. Y cuando logran escalar o tomar dominio sobre algo que ellas se cree que tienen el control, pues se suben allá arriba y se empoderan, y ya usted sabe, hermano, la catástrofe que provocan, porque hacen daño, mucho daño. Se hacen daño a sí misma y hacen daño a otro con el empoderamiento. El empoderamiento es malo cuando usted lo hace de la manera incorrecta. Usted puede ser una mujer empoderada, pero en el orden de Dios, no fuera del orden de Dios. Entonces, cuando hay una persona, también hay hombres que se empoderan. Cuando tienen ese empoderamiento, matan con su palabra, destruyen, hacen mucho daño, porque se sienten, pues, que son especiales y que tienen o sea, son como decir, como un prodigio, se encuentran como un prodigio en la tierra, y que ellos sí tienen que todo el mundo apoyarlo o estar de acuerdo con sus opiniones, y si no es así, entonces ya usted sabe lo que acontece. Entonces, hermano, hay que tener mucha cuenta con este tipo de situación. Nosotros tenemos que saber lidiar con todo este tipo de personas. Acuérdense que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que ser psicólogos, tenemos que ser maestros, tenemos que ser pastores, tenemos que ser consejeros, tenemos que ser líderes, tenemos que ser personas, hermano, pues que tengamos todos estos atributos para nosotros sobrellevar a las demás personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque ellos, este tipo de personas, cuando tienen un encuentro con nosotros, hablan con nosotros, deben de ver en nosotros una diferencia de las personas que ellos están acostumbrados a frecuentar. Panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Proverbios 16:24. Cuando usted le da una palabra de amabilidad a una persona, usted le está endulzando su vida amarga. Usted le está cambiando su entorno. Usted está sembrando en esa persona, un cambio. ¿Por qué? Porque usted sabe lo hermoso que es usted hacerle la vida bonita a alguien, o cambiarle los pensamientos retorcidos y negativos que tiene. Hay mucha gente que tiene unos pensamientos retorcidos en la vida y se sienten solos, se sienten vacíos, se sienten que no son importantes, que no tienen a nadie que lo quiere, que lo ama. Dele amor. Al que no tenga amor, dele. Al que tiene falta de identidad, hágale saber que él es importante y que él es un preciado tesoro para Dios, y que él es valioso y que ella es valiosa. Amén. Así, cuando veamos personas con diferentes problemas, hermanos, vamos a sobrellevarlo, vamos a ayudarlo. Porque hablamos primero de que el Señor dice, juzgad conforme a la verdad. Dice, haced misericordia y piedad cada uno con su hermano. O sea, esa es la piedad que debemos de tener. No oprima
a las viudas, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre, ni a ninguna persona hacerle mal, sino nosotros tener un corazón de amabilidad para con cada uno de ellos y mostrar que sí tenemos al que nos ha dado a nosotros pues esos atributos divinos, esas virtudes, para nosotros ser amables con ellos también, porque alguien ya lo fue con nosotros. Y Cristo fue amable, fue bueno con nosotros, fue amoroso con nosotros, ha sido un Padre de amor y de compasión y que nos ha guiado siempre. Nosotros debemos de hacer con los demás lo mismo, hermanos. Así que siempre vamos a ayudar a las personas. Bendito Dios. Hermano, dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley contra tales cosas. O sea, nadie nos va a juzgar mal cuando nosotros presentamos pues esas virtudes divinas. Bendito Dios. Le dejo con este verso para que se le queden en la cabeza. Panal de miel son las palabras amables. Endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Cualquier persona que usted vea atribulada, amargada de espíritu, con una palabra de amabilidad, usted le puede llevar hasta una sanidad. Con una palabra dulce. Así como es de deliciosa la miel, así son las palabras dulces para una persona que la necesite en un tiempo de dificultad. Bendito sea el Señor. Así que, hermano, Dios me le bendiga y Dios me le guarde en esta hora. Bendiciones para todos. Adelante, hermana Jenny.